Me llamo Marcelo Rivas, y lo que voy a contar no es una fábula ni una exageración para asustar a nadie. Es la memoria de una noche que me cambió. No diré el final. Eso lo reservaré para cuando tú, lector, me lo pidas. Pero sí relataré con detalle el camino que me llevó hasta ella. Lo haré como si se tratara de una pieza documental. Contexto, antecedentes, el suceso y las consecuencias inmediatas. Mantendré los nombres ficticios y constantes. Si aparece un personaje, tendrá un nombre único que no volveré a alterar. Desde los 12 años tuve afinidad con el código. Empecé como un curioso que montaba programas en máquinas lentas y terminó, a los 20, siendo alguien que sabía moverse en los rincones que la mayoría de las personas ni sospechan que existen, la Deep Web. Para muchos, la Deep Web es un mito alimentado por titulares. Para los que la transitamos, es un conjunto de puertas traseras, mercados y comunidades que funcionan con sus propias reglas. No es lugar para fanfarrones, deja marcas. Durante años me moví en ese ecosistema con nombres de usuario, cifrados y técnicas rudimentarias, ghosting, proxies, scramblers, hasta construir una reputación entre un puñado de colegas. Podía encontrar directorios enterrados, abrir cajas de datos, incluso manipular búsquedas y, por un tiempo, beneficiarme de vulnerabilidades que otros ignoraban. Fue en ese terreno donde empecé a participar en compras, intercambios y en la curiosa economía de favores que rige en la red profunda. No me enorgullezco, simplemente explico el antecedente. La historia, sin embargo, comienza con una pista que me pasó un amigo. Una lista de cajas negras anidadas, pequeñas estructuras cifradas que se comportan como túneles dentro de túneles, y la promesa de un séptimo nivel que nadie había logrado abrir. Mi amigo había llegado hasta la séptima caja y se había quedado atascado. La combinación que contiene la curiosidad y la competencia entre hackers hizo el resto. Acepté el reto. Durante años supe leer huellas digitales donde otros veían ruido. Un hacker, por bueno que sea, siempre deja migas, tiempos de conexión, patrones de solicitud, fragmentos de código repetidos. El cifrado de la séptima caja tenía esas migas, pero disfrazadas y multiplicadas. Era distinto. Me tomó 45 minutos, sin pausa, romper lo que por fuera parecía una trampa ingeniosa. Cuando lo hice, aparecí en otro directorio. Dentro solo había un enlace, un hipervínculo cuyo nombre no decodifiqué en su momento. WTTMH. Como muchos en ese oficio, estaba eufórico por haber vencido el obstáculo. No me detuve a reflexionar. Hice clic. Entrar no fue como visitar un foro o una sala de intercambio. Había pasado por puertas traseras y servidores mal configurados antes, pero esta vez la conexión era más lenta. La latencia parecía indicar que había múltiples capas de tunelización. Y luego, en la página que finalmente cargó, hubo música. Una melodía de carpa, tenue y perturbadora, apenas perceptible tras los auriculares. En letras grandes: Bienvenido al Carnaval de los Simios. Reconocí el tono literario de la referencia. Era un guiño a una colección de relatos que circulaban en ciertos círculos, pero ninguna referencias culturales bastan para explicar lo que sigue. En la esquina inferior apareció un cuadro de chat. El mensaje de bienvenida no era un simple bot. Estaba redactado con ironía y un registro que apuntaba a audiencia experimentada. ¿Te gustaría un tour guiado?, preguntaba. Contesté con un no gracias por instinto. La respuesta fue insistente, y en el intercambio percibí algo que me heló. Aquello no era una gran sala de curiosidades, sino un lugar vigilado por gente que no tolera la intrusión. Me dijeron que esa noche habría un evento especial, una función para miembros. Me enteré de inmediato de una regla implícita. Solo los invitados VIP podían entrar con imagen en alta definición. Los demás, como yo, veríamos una transmisión de baja resolución y con limitaciones. El sistema dejó claro algo más. La dirección IP del que observaba sería registrada y si se intentaba huir, habría sanciones técnicas. No eran amenazas vacías. La red profunda tiene sus formas de retener a quienes entran sin permiso. Avancé con la misma cautela que hubiera tomado ante una puerta física que cruje en la madrugada. La interfaz me llevó a una sala virtual preparada con cuidado. Una escenografía digital, telones rojos, susurros de público pregrabado, el ruido del papel de los programas, incluso un temporizador que contaba los segundos para el inicio del espectáculo. Otros usuarios entraron.
En la ventana de chat aparecieron nombres de pantalla que intercambiaban saludos como si se tratara de viejos habituales. El ambiente era de complicidad, no de inocencia. Cuando el contador llegó a 0, la transmisión se volvió activa. La pantalla mostró a una figura enmascarada, una máscara blanca, ojos azules pintados y una sonrisa carcomida. Traía un atuendo teatral y se presentó con una voz que buscaba mezclar cortesía y amenaza. Dijo llamarse Hendrik Sombra y se proclamó maestro de ceremonias del carnaval. Lo que ocurrió después fue, para muchos de nosotros en la sala, y para mí en particular, una confirmación brutal de que estaba frente a algo que no tenía vuelta atrás. La función comenzó con una exhibición, un hombre atado a una mesa con una máscara grotesca, y en el escenario la presencia de herramientas diseñadas para el dolor. La transmisión mostraba el acto con tal naturalidad que se borraba la distancia entre espectador y víctima. El chat se llenó de exclamaciones, emojis y apuestas sobre la duración del proceso. Yo no pude soportarlo. Me cubrí la boca y el pecho, movido por una reacción que no fue solo repulsión, sino reconocimiento de la gravedad. No era una simulación preparada para filmar, era violencia real, con audiencias que celebraban. No describiré los detalles explícitos de lo que vi, no por cobardía, sino por la responsabilidad de no convertir la narración en un manual de humillación. Baste decir que la escena mostró sufrimiento físico real, una deliberada presentación de dolor como entretenimiento. Entre el público virtual algunos celebraron, otros aplaudieron con comentarios frívolos. Nadie, prácticamente nadie, mostró empatía. En la Deep Web había entendido, circulaba de todo, mercados, foros, códigos, pero la idea de que alguien organizara una función nocturna en la que se decidía el destino de personas reales reveló un abismo social que superó todo lo que había imaginado. Tras la primera parte del espectáculo, el flujo volvió a la pantalla de chat. Un nombre de usuario, Trix, o algo similar, apareció como ganadora de una votación previa. La comunidad había elegido el instrumento de la condena. La persona escribió con frialdad instrucciones sobre cómo quería que procediera la secuencia. El efecto en la sala fue una mezcla de regocijo y consenso anónimo. Para mí fue la culminación de una certeza. Había traspasado un umbral ético que no era solo ilegal, sino abiertamente inhumano. Intenté salir. Al principio pensé que bastaría con cerrar la ventana del navegador. Intenté forzar el cierre con el administrador de tareas. La aplicación seguía colgada. Era como si el sitio hubiera superpuesto una capa de scripts que impedía cerrar el cliente. Empecé a ejecutar comandos en mi terminal para matar procesos y bloquear conexiones. Pensé que mi set de herramientas, los scramblers que me habían protegido tantas veces, haría su trabajo. Error. Al poco tiempo un segundo cuadro emergente en mi pantalla. Alguien más estaba viendo mis acciones y lo decía. He estado esperando a que hagas tu movimiento, rezaba el mensaje. No era una intimidación genérica. El interlocutor describía con precisión que mi ghost, mi método de enmascarar IP, se había desactivado y que mi presencia era visible. La sensación de haber sido leído en tiempo real me paralizó. Comprendí entonces una segunda cosa. En estos espacios no todo es opacidad. Las comunidades avanzadas comparten técnicas de rastreo. Había otro operador, un hacker con intenciones maliciosas, apuntando sus recursos hacia mi ubicación. Mis protocolos de evasión, que me habían salvado muchas veces, solo servían de máscara temporal. Me di cuenta de que si alguien con poder en ese sistema resolvía enlazar mi IP real, las consecuencias podrían ir mucho más allá de una amenaza virtual. Me expondrían, me localizarían, podrían tomar represalias. Fue la primera vez en mi vida que sentí pánico con la claridad de luz fría. Sin parpadear, apagué la torre tirando del cable de alimentación. La pantalla se quedó en negro, la música de carpa se detuvo. No fue una decisión meditada, sino un acto instintivo para recuperar control. Con el corazón golpeando las costillas, empecé a desarmar la máquina, extraer memorias, desconectar discos, someter a mis componentes a imanes de nevera en un intento absurdo pero ritual de borrar cualquier dato residual. Mi compañera de piso entró justo cuando estaba arrancando la carcasa, y ante su pregunta le mentí. Mejor no preguntes. Después de esa noche llegó la limpieza. Borré cuentas, cambié correos, eliminé rastros que databan incluso de la adolescencia. Me alejé de las máquinas personales durante meses.
Para quien me conocía en aquel mundo, simplemente desaparecí. No se lo dije a mis contactos. No sabía si tendría sentido contarlo. ¿A quién le interesaría una advertencia desde dentro si el mercado del morbo sigue pagando? Preferí que no supieran. Había tomado en ese momento la decisión de que lo que había visto no debía convertirse en moneda corriente. No afirmo que esa plataforma siguiera existiendo después. 8 años más tarde sigo sin querer saber. Si alguien cerró la puerta o si el administrador se cansó y dejó el sitio en abandono, no me interesa averiguarlo. Aprendí una lección dura. La Deep Web no es un cuento de adolescentes. Cuando cruzas ciertas puertas, no solo observas el abismo, sino que el abismo puede observarte de vuelta. Por ahora me detengo aquí. He narrado el trayecto desde mi infancia con el código hasta la noche en que la curiosidad me empujó a una función que no era un espectáculo sino una decisión colectiva sobre el sufrimiento humano. Si quieres que continúe y que revele el desenlace o la resolución personal que siguió a esos días de huida y silencio, pídemelo y desvelaré lo que no he querido contar hasta ahora. Después de aquella primera inmersión en el carnaval de los simios, juré en nunca volver. La sensación de vulnerabilidad había quedado grabada en cada fibra de mi cuerpo. Sin embargo, los días posteriores se convirtieron en un extraño limbo. La curiosidad seguía golpeando en mi mente. A veces soñaba con la figura enmascarada, Hendrik Sombra, y con el temporizador que descendía hasta cero, como un eco de algo que había visto y no podía borrar. Pero también entendí otra cosa. La Deep Web no olvida. Es como un espejo que retiene tu reflejo aunque desaparezcas de sus pasillos. Pasaron semanas. Cada noche revisaba mentalmente mis acciones, los pasos que había dado, los directorios que había tocado. En mi intento de cerrar mi existencia digital, había destruido mi equipo y borrado rastros. Aún así, sentía que algo me seguía, una especie de vigilancia fantasma que no pertenecía a la casualidad. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Incluso los lugares más inofensivos, como un café con Wi-Fi público, me hacían mirar a mi alrededor y pensar que alguien podía identificarme. Mi vida social se redujo, mis contactos digitales se borraron, y me obligué a usar solo sistemas protegidos de la universidad. Por primera vez comprendí que la curiosidad de un hacker tiene un precio real, pero la historia no termina allí. Un día, mientras revisaba un correo antiguo, apareció un mensaje que me dejó congelado. El asunto decía simplemente, ¿recuerdas la casa de los monos? No había remitente visible, solo un hipervínculo cifrado. El miedo que sentí fue instantáneo, pero también una chispa de aquello que siempre me había definido, la necesidad de comprender. Sabía que podía ser una trampa, pero no abrir el enlace me parecía aún más inquietante. Tomé una decisión. Usaría todos mis conocimientos de ghost hacking, proxies y cifrados para abrirlo de manera segura, como si volviera a entrar por una puerta trasera, pero esta vez con precaución máxima. Al abrir el enlace, la página cargó lentamente. Esta vez no había música de carpa, ni temporizadores, ni chat público lleno de curiosos. Solo un ambiente minimalista, oscuro, con un recuadro en el centro que decía: «Bienvenido, Marcelo. Sabíamos que volverías». Mi corazón se hundió. No era un mensaje automatizado. La tipografía, la elección de palabras y la forma en que habían evitado activar cualquier protocolo de rastreo indicaban que alguien me había estado observando todo este tiempo. Era un operador con paciencia, inteligente y con motivaciones que yo no alcanzaba a comprender. Un segundo recuadro apareció. Una ventana de video con un individuo encapuchado. La voz era distorsionada pero firme. «Has demostrado habilidad, curiosidad y determinación, pero el conocimiento siempre tiene un precio. Ahora tienes la opción de continuar o desaparecer para siempre». Mi primer impulso fue cerrar todo, desconectar la computadora, destruir nuevamente cualquier evidencia. Pero algo dentro de mí me detuvo. El deseo de entender, de enfrentar aquello que había comenzado años atrás. Respiré hondo y escribí en la ventana de chat: «Quiero entender». La respuesta fue inmediata. La figura me guió a través de un recorrido virtual. No era violencia física lo que buscaban esta vez, sino un examen, un juicio casi filosófico sobre lo que un hacker puede hacer con conocimiento absoluto. Me mostraron archivos y directorios, simulaciones de escenarios en los que mis decisiones podían afectar a otros usuarios de manera real o virtual. Cada acción era evaluada, cada elección tenía consecuencias en tiempo real.
y la profundidad de la red oscura se revelaba como un sistema vivo, consciente de sus propios riesgos y recompensas. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que Hendrik Sombra, o quien operaba como tal, no estaba solo. Había una red de individuos extremadamente inteligentes y peligrosos que controlaban este espacio de la Deep Web como un experimento social y psicológico. No buscaban solo entretenimiento, buscaban estudiar, medir y anticipar el comportamiento humano frente al miedo, al poder y a la curiosidad. Mi propio miedo se convirtió en herramienta de aprendizaje. Durante horas, tal vez días, no podría asegurarlo, fui guiado, observado y obligado a tomar decisiones virtuales que me mostraban los límites de mi moral y mi lógica. Cada error tenía una consecuencia menor. Cada acierto me otorgaba acceso a un nivel más profundo. Y entonces, finalmente, llegaron a la séptima caja negra, la misma que había intentado abrir años atrás. Esta vez, sin la prisa ni la arrogancia de la juventud, pude observarla, analizarla y comprender el mecanismo detrás de su cifrado. No era un simple obstáculo digital, sino un ensayo de paciencia, precisión y autocontrol. Cuando el sistema reconoció que había completado la prueba, apareció un último mensaje. Marcelo Rivas, has aprendido lo que pocos logran comprender. La curiosidad sin límites puede destruirte, pero el conocimiento controlado te hace libre. La Deep Web es vasta y peligrosa, pero también contiene enseñanzas. Usa este conocimiento con cuidado y nunca pierdas la brújula moral. En ese instante, la pantalla se volvió negra. La música de carpa, los temporizadores, los chats y las amenazas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Todo lo que quedaba era la certeza de que había sobrevivido a la prueba más extrema de mi vida. No hubo celebraciones, no hubo recompensas tangibles. Solo el silencio y la comprensión de que la Deep Web, ese vasto y oscuro territorio digital, podía enseñarte tanto como destruirte, dependiendo de cómo eligieras moverte dentro de ella. Desde ese día cerré por completo ese capítulo. Mis equipos volvieron a ser normales, mis días regresaron a la rutina. Nunca más busqué ni la curiosidad ni la fama en la red profunda. No conté a nadie los detalles, y quienes fueron mis amigos en ese mundo digital nunca supieron qué había ocurrido realmente. Solo yo recuerdo y solo yo comprendí. Había cruzado un umbral y sobrevivido, no por superioridad técnica, sino por prudencia, paciencia y un respeto que años de arrogancia me habían enseñado a cultivar. Y así terminó mi historia con la Deep Web. No con un triunfo espectacular, no con una hazaña legendaria, sino con un aprendizaje que me marcó para siempre. Hay puertas que no deberíamos abrir, y otras que solo podemos atravesar si estamos dispuestos a enfrentar lo que reside detrás de ellas, sin perder la humanidad que nos define. Hace algunos años cometí algo que todavía me persigue, algo que nunca podré deshacer. A veces desearía poder borrar esos momentos de mi memoria, pero no hay manera. Todo comenzó con mi entonces novia, ahora exnovia, cuando terminó conmigo. Para muchos esto podría parecer trivial, un simple paso doloroso en el crecimiento personal. Pero para mí tuvo un efecto completamente distinto. Sé que muchos pensarán que fui inmaduro, que simplemente debería haber aceptado la ruptura y seguir adelante. Tal vez tengan razón, pero no lo hice. La había apoyado en cada aspecto de su vida. No estaba dispuesto a dejar que eso quedara sin resolución. Sé que fue mezquino y equivocado, y no busco simpatía. Estaba desesperado, consumido por un dolor que sentía como fuego en el pecho, un fuego tan intenso que creí que en cualquier momento me consumiría por completo. Intenté distraerme, navegaba por internet buscando algo que calmara mi mente y eventualmente terminé explorando la Deep Web. Al principio no encontré nada más que los típicos foros oscuros y laberintos de enlaces a drogas o trampas digitales, pero había algo más profundo, algo que llamó mi atención y me ofreció un camino hacia la venganza. Quería que ella sufriera. No físicamente, no quería dañarla en ese sentido. Solo quería que sintiera la vergüenza y el desamparo que yo había sentido a sus manos. Al principio, mi plan era relativamente inocuo, por así decirlo. Tenía fotos y videos privados de nuestra relación, recuerdos que había guardado en secreto. En mi estado de enojo y depresión, creí que sería buena idea utilizarlos en su contra. Ahora veo lo equivocado que estaba desde el principio, pero entonces parecía la única manera de equilibrar la balanza de mi dolor. Mientras exploraba más la Deep Web,
Haciendo clic en enlace tras enlace, me encontré con algo que parecía salido de un juego siniestro. Un foro llamado La Lista de los Traviesos. Allí, se invitaba a los usuarios a poner en la lista a personas que se habían comportado mal. Perfecto, pensé. Podría subir las fotos y la información de ella, enlazar sus redes sociales y al menos ver cómo reaccionaba. No estaba dispuesto a incluir su dirección exacta, pero sí su ciudad natal. Ya era bastante. El foro no era simple. Estaba dividido en secciones con nombres extraños y aparentemente inofensivos. Elf on the Shelf, Campus Cramps, Frozen Fields. Me sacaron una sonrisa, pero opté por la sección que me llamó la atención. Slay Snatcher, que podría traducirse como ladrón de trineos. Parecía absurdo, casi un juego, y eso lo hacía más atractivo para mí. Al hacer clic, la página tardó en cargar y cuando lo hizo mostraba un fondo blanco con cajas de texto negras. Un mensaje decía: Santa está esperando este informe. Escribe el nombre de la persona en la lista de los traviesos y él hará el resto. Pedía nombre, edad, fecha de nacimiento, enlaces a redes sociales y fotos. Todo lo que yo necesitaba estaba allí, casi como si el sitio supiera exactamente lo que buscaba. Sin dudarlo, llené los campos y envié la información. Al instante, apareció un cuadro de confirmación. ¿Estás seguro? Esta acción es definitiva. Presioné sí, con una mezcla de arrogancia y satisfacción. Pensé que había logrado mi objetivo. Humillarla, hacerla sentir pequeña, vengar mi propio dolor. Apagué la computadora, asegurándome de no dejar rastros. Esa noche dormí con una sonrisa que, al recordarla ahora, me revuelve el estómago. Al día siguiente esperaba noticias, esperando ver la reacción que imaginaba. Mensajes en redes sociales, llamadas indignadas, su desconcierto. Pero nada ocurrió. Ni un mensaje, ni un aviso, ni señal alguna de que mi plan hubiera surtido efecto. Durante días, revisé obsesivamente, buscando algún indicio, algún hilo que demostrara que había funcionado. Pero la realidad de la Deep Web es que nada es lineal ni verificable. Los sitios desaparecen, se reorganizan, se pierden en la red como fantasmas digitales. Con el tiempo, la emoción inicial se disipó y fue reemplazada por una sensación de vacío y frustración. Todo lo que había hecho parecía inútil. Aún así, mi mente no podía soltarlo. Sentía que, de alguna manera, había iniciado algo que no podría controlar. Unos días después, un golpe fuerte en la puerta me sacó de mi rutina. Vivo solo, y no recibo visitas. Abrí para encontrar a 2 oficiales de policía con expresiones serias y decididas. Mi corazón se aceleró. No podía evitar pensar que todo había terminado, que iba a prisión, que nadie podría entender cómo había llegado hasta ese punto. Los oficiales pidieron entrar y accedí. Uno de ellos me preguntó directamente: ¿cuándo fue la última vez que viste a Lia? Me quedé sin palabras. Por un instante mi sorpresa debió reflejar culpabilidad. Intenté recomponerme y responder con calma. Hace unas 2 semanas desde que rompimos. Me pidieron detalles de dónde había estado, y aunque dije la verdad sobre mis rutinas y compañeros de trabajo, no podía contarles nada sobre la Deep Web. No podía admitir la verdad, porque eso sería admitir mi responsabilidad indirecta sobre lo que estaba ocurriendo. Me contaron que Lia había sido reportada como desaparecida. Su madre la había visto salir de casa para hacer compras, y nunca regresó. Al principio parecía una confusión, un error, pero el peso en mi pecho me decía que no lo era. La idea de que mi decisión en aquel oscuro rincón de la Deep Web hubiera podido desencadenar algo real era aterradora. Los días se volvieron una secuencia sin fin de llamadas a la comisaría, pantallas encendidas y miradas vacías al teléfono. Cada notificación que no llegaba me golpeaba como una bofetada. No era alivio, sino condena. La desaparición de Lia se convirtió en titular local, en el tema de conversación en oficinas y cafés, en una pregunta constante que nadie supo responder. Su madre dio entrevistas que yo no podía escuchar sin colapsar. Amigos recordaban pequeños detalles de su risa y sus manías como si fuera una reliquia perdida. La policía siguió caminos, revisó cámaras, interrogó a conocidos. Yo vivía en un estado de expectación y asco propio. Esperaba una llamada que me acusara formalmente, pero lo que vino fue algo peor. Una confirmación que no necesitaba porque ya lo adivinaba. Una mañana, después del primer shock, un informe de prensa local anunció que habían encontrado un cuerpo en una fábrica abandonada en la ciudad vecina. El hedor de ese titular se quedó pegado en mi garganta antes de que pudiera comprender las palabras.
Fui a la comisaría. No para entregar nada. Iba porque necesitaba mirar la cara del detective, encontrar en su mirada algo que explicara lo que mi conciencia no permitía admitir. El hallazgo fue rápido para los investigadores. Un edificio en desuso, un saco con pertenencias que permitieron la identificación. No voy a describir lo que vieron los forenses. Basta decir que la confirmación llegó en forma de una tarjeta de identidad y, de forma más inquietante, un trozo de papel hallado entre los restos de uno de los globos oculares. Un papel diminuto con una frase escrita a mano. No list. Lia, deberías haberte portado bien esa frase. Y la referencia directa a la lista de los traviesos. Fue el hilo que los condujo de vuelta a la idea del foro. Cuando supe lo del papel, mi mundo se desmoronó. No por miedo a ser descubierto, aunque temía eso también, sino por el secreto terrible de saber que, de alguna manera, mi acto en la Deep Web había sido un eslabón en una cadena que terminó en ese lugar. Algo que comenzó como humillación digital había escalado fuera de control. Podía sentir, con una claridad horrible, que aquello no era una coincidencia. La culpa se multiplicó hasta que se volvió insoportable. No puedo pretender explicar la lógica concreta de lo que ocurrió después. Parte de mi memoria está envuelta en niebla, y otra parte la guardo con la astucia de quien teme que la verdad lo aniquile. Había otros actores, posiblemente personas que se mueven con impunidad en esos rincones de la red, gente que convierte la bajeza en espectáculo. Yo les había ofrecido, sin pensarlo, el blanco perfecto, imágenes, datos, una ciudad de procedencia. Esa semilla plantada en un sitio diseñado para el escarnio encontró otros nutrientes y creció en algo monstruoso. Las noches que siguieron fueron una sucesión de autoinculpación. Pensaba en la posibilidad de confesar todo y sabía que, si lo hacía, mi vida se acabaría. Me imaginaba la noticia, mi nombre en letras negras, entrevistas con el fiscal, mi rostro en la pantalla. También pensaba en lo contrario, seguir callado, intentar recomponer mi vida. Y el peso de esa posibilidad era una prisión sin barrotes. Cada recuerdo de Lia, de su sonrisa, de su voz en la cocina, se mezclaba con la frase del papel como una tortura que no cesaba. Finalmente, hubo un momento en que la desesperación me volvió transparente. No fue un acto heroico, fue la rendición de alguien que no soportaba más el ruido de su propio remordimiento. Fui a la comisaría. No busqué un abogado para coordinar la entrega, no intenté maquillar mi presencia. Crucé el umbral y pedí hablar con el detective a cargo del caso de Lia. Mi voz temblaba, las manos me sudaban, la verdad estaba lista para salir y a la vez temía que al hacerlo nada cambiara. Les conté lo que debía contar. Hablé de la ruptura, de mis fotos, de cómo, en un estado de ira y estupidez, me había metido en la Deep Web buscando consuelo y venganza. Les di, con detalles, el formulario que había completado en la lista de los traviesos. Expliqué que había subido imágenes y que había añadido la ciudad natal de Lia. No había confesado un crimen físico, repetí una y otra vez. No la toqué, no la lastimé. Pero dije todo lo demás. Les entregué pantallazos, direcciones IP antiguas que había tomado. Datos que no probaron causalidad, pero sí mi participación digital. Y respondí a las preguntas con la vergüenza de quien, por fin, se enfrenta a su propia culpa. La policía me interrogó a fondo. No tardaron en informarme que había personas en esa web que operaban con métodos más allá de lo que pude prever. Que la lista, la exposición pública, puede atraer a gente con intenciones peligrosas. Me leyeron derechos, tomaron declaraciones y, después de horas, me explicaron que me convertiría en una pieza del rompecabezas de la investigación. No fui arrestado por la muerte de Lia en ese momento. Las pruebas directas no me señalaban como autor material, pero mi colaboración me dejó como testigo con posible responsabilidad accesoria según cómo se desarrollara la causa. Pasaron meses de audiencias, revisiones y un lento proceso jurídico que puso en evidencia cómo el daño digital puede transformarse en daño real. Varios usuarios del foro fueron localizados. Algunos resultaron ser charlatanes, otros tenían antecedentes por delitos informáticos. Hubo detenciones asociadas a redes que ofrecían castigos que sobrepasaban lo virtual, y el caso se fue atando en varios frentes. Para mí la sensación era agridulce. La justicia llegaba en partes, pero mi contribución a la trama, mi acto voluntario de exponer a Lia, ya no se podía revertir.
En el juicio, su familia estuvo presente. La madre de Leah ofreció una declaración que rompió el ánimo de cualquiera que la oyera. Habló de ausencias irreparables, de pequeños gestos que ya no volverían. Cuando me llamaron a declarar, la culpa era tanto física como mental. Cada palabra que dije se sentía como una nueva herida infligida por mi propia boca. Mis explicaciones sobre la impulsividad y la rabia fueron respuestas vacías frente al dolor tangible que dejaron. Fui condenado por cargos relacionados con la divulgación de información sensible y por responsabilidad sobre daños psicosociales. El tribunal concluyó que participar activamente en aquel sitio con el fin de exponer a alguien constituyó una conducta reprochable con consecuencias previsibles. La sentencia no trajo la absolución ni el alivio. Estar en el banquillo, escuchar el veredicto, mirar a la familia de Leah, fue aceptar una medida de justicia que nunca devolvería lo perdido. Salí del proceso con la certeza de que mi acto fue una pieza que, aún sin ser el empujón final, formó parte del engranaje que permitió la tragedia. La sociedad me juzgó, no solamente por lo que hice, sino por lo que no hice. No impedirlo cuando vi señales, no hablar antes, no pensar en las consecuencias. Hoy, escribo esto como una confesión tardía y, de algún modo, como una advertencia. No busco limpiar mi nombre, no tengo derecho a eso. Quiero, en cambio, dejar claro lo que aprendí demasiado tarde. La Deep Web no es solo un término abstracto. En sus recodos se mueven personas que transforman la humillación en algo peor. Lo que para mí fue, al principio, un gesto mezquino, terminó por activar fuerzas que no comprendía. El daño digital puede salirse de la pantalla y convertirse en irreversible. Leah merece algo que yo no puedo dar: reparación y memoria. Su nombre quedó grabado en expedientes, en reportes y en la memoria de los que la conocieron. A mí me quedó la condena social y la carga de haber sido parte, en mayor o menor medida, de su caída. No sé si confesar antes hubiese cambiado el resultado. Solo sé que guardar silencio me hizo cómplice de una cadena que nunca debí alimentar. No pido perdón esperando ser perdonado. Pido que mi historia sirva para que otros no repitan mi error. Que la venganza digital, el justiciero anónimo que se esconde tras la pantalla, no encuentre más carne para sus juegos. Que nadie más convierta el dolor de una ruptura en el inicio de algo que destruya una vida. Termina aquí mi relato. No busco redención sencilla ni olvido, solo la responsabilidad de decir por fin lo que hice y lo que eso provocó, para que la verdad, por dolorosa que sea, exista fuera de la oscuridad en la que la enterré. A veces me pregunto si todo comenzó el día que decidí no hacer preguntas. Tal vez solo fui un cobarde, o tal vez en el fondo ya intuía que la verdad sería imposible de soportar. Cuando desapareció, todo cambió. Cada mañana esperaba una actualización, un indicio, cualquier cosa. Llamaba a la comisaría de condado Northfield para saber si había alguna novedad. Los reportes eran cada vez más fríos, más distantes, y con el tiempo se convirtieron en una rutina dolorosa. He aprendido que todos tenemos un punto en el que la realidad se quiebra, que hay momentos en los que uno empieza a cuestionarlo todo, lo que creía, lo que amaba, lo que consideraba seguro, y cuando eso ocurre, ya no hay regreso. Tenía 16 años cuando mi padre comenzó lo que él llamaba el proyecto. Lo instaló en el sótano de nuestra casa, una vieja vivienda a las afueras de Eastmore, donde el silencio era tan espeso que uno podía oír el tic-tac de los relojes desde cualquier habitación. Nunca explicó en qué consistía exactamente, solo dijo que era algo personal y que debía mantenerse en total secreto. Incluso insonorizó las paredes del sótano. Dijo que necesitaba concentración, pero aquella exageración siempre me pareció inquietante. En esa época, mi vida era bastante común. Tenía un pequeño grupo de amigos en la escuela, entre ellos, uno muy cercano, Lucas Carter. Lucas era el tipo de persona que encontraba fascinación en lo prohibido. Le gustaban las historias perturbadoras, los foros ocultos y los temas que los adultos preferían evitar. Yo solía desconectarme cada vez que empezaba a hablar de esas cosas. Apenas usaba internet más allá de ver resúmenes deportivos o alguna que otra página de noticias. Pero un día, durante el almuerzo, Lucas mencionó algo que nunca había oído: la Deep Web. Recuerdo que lo dijo en voz baja, como si fuera un secreto. Nos explicó que era un rincón del internet al que solo se podía acceder con programas especiales. Un lugar sin leyes ni filtros.
Decía que allí se podía ver la cara verdadera del mundo. Al principio pensé que exageraba, pero la manera en que lo contaba, con esa mezcla de miedo y emoción, despertó algo en mí. Acepté su invitación para verlo con mis propios ojos. Llegó el sábado. Nos reunimos en su casa junto a otros 2 compañeros. Lucas encendió su computadora portátil, conectó un programa que él mismo había descargado y en cuestión de minutos estábamos navegando por la Deep Web. El ambiente en la habitación cambió de inmediato. No era como visitar una página normal. Cada clic parecía abrir una puerta hacia algo que no debía ser visto. Los foros estaban llenos de mensajes cifrados, nombres falsos y contenido indescriptible. Después de unos minutos, Lucas encontró un enlace que decía Live Stream, no title. Nos miramos indecisos. Luego él hizo clic. La pantalla se volvió completamente negra. Durante unos segundos solo se escuchó el sonido estático del micrófono. Luego apareció un reloj digital que contaba hacia atrás desde 30 segundos. Cuando llegó a 0, todo se detuvo. Silencio absoluto. Y de pronto, una respiración áspera, profunda. Una luz tenue se encendió, como una linterna, y reveló a un hombre enmascarado. Llevaba un sombrero de copa, una máscara grotesca y un traje oscuro con una capa. Parecía una figura salida de una pesadilla teatral. Su voz, distorsionada por un modulador, dijo con tono burlón: «Buenas noches, pueden llamarme Marlowe, y esta noche tenemos un espectáculo preparado para ustedes». El corazón se me detuvo. La cámara se movió, revelando una pequeña habitación con paredes rojas. En el fondo, 2 mujeres estaban atadas, una frente a la otra. Una era corpulenta, la otra, más delgada. Sus ojos reflejaban un terror absoluto. Marlowe se acercó lentamente a la mujer más robusta, acariciándole la mejilla con un gesto que heló la sangre de todos en la habitación. «Qué lástima», dijo. «Hay rostros que no deberían existir». Nadie hablaba, nadie respiraba. Lucas intentó apagar la computadora, pero el miedo lo paralizó. Lo que estábamos viendo parecía tan real, tan grotesco, que nuestras mentes se negaban a aceptarlo. La escena se volvió aún más inquietante cuando el hombre pidió algo a alguien fuera del encuadre. Una mano, solo una mano, apareció para entregarle un par de tijeras de jardinería. A partir de ahí, todo se volvió confuso. Gritos, ruidos metálicos, voces distorsionadas. Uno de mis amigos se levantó y corrió al baño para vomitar. Yo solo podía mirar, paralizado. Lucas golpeó la mesa con el puño y escribió en el chat del costado de la pantalla: «¿Qué demonios están haciendo? Esto es un crimen. Voy a llamar a la policía». El hombre se detuvo. Lentamente giró hacia la cámara, como si hubiera leído el mensaje. Luego, con esa voz distorsionada, pronunció: «Ah, Lucas, ¿verdad? Qué valiente eres. Nos congelamos. ¿Cómo sabía su nombre?» Apareció un cuadro sobre la pantalla con su nombre completo y su dirección. Lucas retrocedió, pálido. «Ya sé dónde encontrarte», continuó Marlowe. «Nos veremos pronto». Lucas desconectó el equipo de un tirón. El monitor se apagó. La habitación quedó en silencio. Esa noche no dormimos. Durante días, Lucas apenas habló. Evitaba mirar su teléfono, cerraba las cortinas y se negaba a encender la computadora. Pasaron las semanas y lentamente pareció volver a la normalidad. Pensamos que todo había quedado atrás. Hasta que un viernes, mientras veía las noticias locales, mi mundo volvió a romperse. Un presentador informaba sobre un crimen ocurrido en Oak Ridge, a unos kilómetros de nuestra escuela. Mostraron imágenes del vecindario, patrullas, cintas amarillas. Reconocí la casa al instante. Era la de Lucas. Los titulares hablaban de un homicidio múltiple. Sus padres y sus 2 hermanos habían sido hallados sin vida. Lucas, en cambio, estaba desaparecido. Me quedé mirando la pantalla sin entender nada, con el sonido del noticiero resonando en la distancia como un eco. Aquella noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada para ir al baño y escuché la puerta principal abrirse. Mi padre estaba subiendo las escaleras, cubierto de tierra. Le pregunté qué hacía despierto, y él, sin mirarme, dijo que había estado arreglando el sistema de riego. No le di importancia, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Al día siguiente, mientras él salía a hacer unas compras, decidí bajar al sótano. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sentí que debía entender qué escondía ahí abajo.
La puerta estaba entreabierta, algo que nunca ocurría. Bajé los escalones lentamente, con el corazón en la garganta. Todo parecía igual. Herramientas, cajas viejas, un banco de trabajo. Pero al girar hacia la parte posterior, vi algo que antes no estaba allí. Una puerta metálica. La puerta metálica era pesada, fría al tacto. Tenía un cerrojo oxidado, pero no estaba cerrado. La empujé con cuidado y una luz automática se encendió al otro lado. El aire era denso, húmedo, y olía a óxido. Lo que vi me paralizó. Era una habitación pequeña, de paredes pintadas de un rojo oscuro. En una esquina había un juego de esposas sujetas a una estructura metálica. En el suelo, manchas que no necesitaban explicación. Reconocí una motosierra apoyada junto a la pared, y sobre una mesa de acero, unas tijeras de jardinería cubiertas con algo que solo podía ser sangre seca. En la pared del fondo, una cámara web, y sobre una silla, una máscara. La misma máscara que llevaba Marlowe en la transmisión de la Deep Web. El corazón me retumbaba en el pecho. Di un paso atrás, tropecé con una caja y casi caigo. Todo tenía sentido, pero al mismo tiempo, nada lo tenía. Mi padre, ¿era ese hombre? Escuché la puerta principal abrirse arriba. Su voz resonó en la escalera, áspera, furiosa. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Sus pasos comenzaron a descender. Cuando lo vi aparecer en el marco de la puerta, su rostro estaba cubierto de sombra, pero sus ojos parecían los de un extraño. Nos quedamos en silencio durante varios segundos. Yo sostenía la máscara. Él miraba la escena detrás de mí, sin disimular el enojo, pero también sin sorpresa. Fue entonces cuando supe la verdad sin necesidad de oírla. Mi padre, el hombre tranquilo que me enseñó a andar en bicicleta, el que cocinaba los domingos, era Marlowe. El mismo que había aterrorizado a Lucas, el mismo que había aparecido en aquella transmisión infernal. No recuerdo con precisión qué dije, o si dije algo. Solo recuerdo sus palabras: no debiste abrir esa puerta. Después de eso todo se volvió confuso. Luces, sirenas, gente corriendo. La policía llegó gracias a un aviso anónimo. Nunca supe quién lo hizo, pero me gusta pensar que fue algún vecino que escuchó los gritos. El arresto de mi padre sacudió a toda la ciudad. En los informes, los detectives descubrieron que el sótano estaba completamente insonorizado. Había sido diseñado para ocultar cualquier sonido, gritos, golpes, motores, y en el patio trasero encontraron algo peor. Bajo la tierra, en un área que él había descrito como su jardín de pruebas, estaban enterrados varios cuerpos. Entre ellos, los restos de Lucas Carter y de dos mujeres que coincidían con las de la transmisión de la Deep Web. Durante los interrogatorios mi padre confesó. Dijo que había usado el nombre Marlowe en honor a otro hombre, Elias Marlowe, un asesino que había conocido en los años 90 a través de foros clandestinos. Dijo que su proyecto era continuar el legado, que lo hacía por arte, por justicia o por simple necesidad. Nunca sabré cuál de todas esas excusas era cierta. Han pasado 5 años desde entonces. No he vuelto a visitarlo en la prisión estatal de Graben Hill. Su condena fue definitiva: ejecución por inyección letal. Algunos periodistas intentaron convertir su historia en documentales o libros, pero yo me negué a participar. No quiero fama, no quiero compasión, solo quiero olvidar. A veces me despierto en mitad de la noche, convencido de que escucho el eco de esa respiración distorsionada de la transmisión. A veces sueño con la voz de Marlowe, susurrando mi nombre. Y lo peor es que, en el fondo, temo que haya dejado algo dentro de mí. Una parte que no logro comprender. Una sombra heredada. He intentado seguir adelante, pero cada vez que veo una pantalla en negro, cada vez que escucho el clic metálico de una herramienta, siento el mismo escalofrío que aquella noche frente al computador de Lucas. Ya no navego por la Deep Web. Nunca más. Pero sé que el mal que habita allí no desapareció con mi padre. Solo cambió de máscara, esperando el momento para volver a conectarse. Y a veces, cuando veo el reflejo de mi propio rostro en la oscuridad de la pantalla, me pregunto si, sin saberlo, ya soy parte de ese mismo espectáculo. Algunas personas todavía creen que la Deep Web es una simple leyenda digital, un mito inventado para asustar a los curiosos. No lo es. Si tuvieras un mínimo de sentido común, te mantendrías lejos de ese lugar, porque una vez que entras,
Algo cambia en ti, algo se apaga, y jamás vuelves a mirar una pantalla igual. Yo lo sé, no por lo que leí en foros, sino porque estuve allí. Me llamo Elias Rojas, y durante años fui lo que algunos llamarían un hacker, o al menos lo fui hasta que la Deep Web me hizo pagar el precio por saber demasiado. Desde niño siempre me sentí fascinado por las computadoras. A los 9 años desarmé mi primer CPU y a los 14 ya escribía mis propios códigos. Aprendí a romper contraseñas, a leer paquetes cifrados y a moverme entre cortafuegos como si fueran simples cortinas digitales. Era mi mundo, mi refugio, pero también se convirtió en mi prisión. En la secundaria ya tenía una reputación. Todos sabían que, si algo se bloqueaba o necesitabas acceder a algo que no debías, Elías era la persona indicada. Algunos me buscaban para recuperar sus cuentas robadas, otros para cosas menos inocentes. No tardé en convertirlo en un pequeño negocio. Y con el dinero que ganaba, seguí profundizando más y más en ese universo oculto. Los hackers más experimentados sabían que la Deep Web no era un juego. Era un ecosistema salvaje, una red viva donde todo lo que el mundo intenta ocultar se mantenía respirando bajo capas de anonimato. Drogas, armas, datos personales, servicios ilegales, espionaje corporativo, todo estaba allí. Pero también había algo peor, sitios que parecían diseñados solo para destruir la mente de quien los veía. Yo ya había estado allí antes, sabía usar Tor, manejar proxies, ocultar mi IP con sistemas fantasma y navegar entre capas cifradas sin dejar rastro. Era parte del protocolo. Pero la Deep Web tiene niveles, y no todos deberían intentar descubrirlos. Una noche, mientras reparaba mi vieja computadora, la tarjeta gráfica murió por completo. Necesitaba una nueva, pero los precios en la superficie eran imposibles. Así que hice lo que cualquier idiota demasiado confiado haría. Busqué una en los mercados ocultos de la red profunda. Sabía de algunos vendedores privados, gente discreta, sin preguntas. La encontré. Una RTX modificada, barata, enviada desde algún lugar del este de Europa. La pagué en criptomoneda y esperé la confirmación. El negocio parecía cerrado, pero cometí el error de seguir navegando. A veces, en esos foros, la curiosidad es el peor virus. Encontré un sitio de teorías conspirativas dentro de un subdominio oculto llamado The Abyss Talk. Ahí la gente hablaba de cualquier cosa: gobiernos reptilianos, sectas secretas, alienígenas infiltrados, rituales con tecnología cuántica. Ridículo, pensé, pero algo me llamó la atención. Uno de los usuarios, con el alias Obsidian_0, publicó un enlace resaltado en rojo. Solo escribió: si quieres ver lo que realmente hay en el fondo, entra aquí. Normalmente lo habría ignorado. Pero esa noche no lo hice. Tal vez era aburrimiento, o arrogancia, o simple estupidez. Hice clic. La página que se abrió estaba completamente en blanco. Solo había 2 archivos visibles: Farm 1 y Farm 2. Por un instante pensé que era un enlace roto o una broma, pero al abrir el primero apareció una transmisión en vivo y una caja de chat lateral. El video mostraba una habitación blanca, iluminada con luces frías. En el centro, una silla metálica, nada más. Al principio me reí. Pensé que sería una performance, una especie de broma o experimento social. Pero cuando una figura apareció en pantalla, el chat explotó. Mensajes como «por fin regresaron» o «comienza el ritual» inundaron la ventana. La figura se acercó a la cámara. Era un hombre vestido completamente de negro, con una máscara grotesca y un tatuaje naranja en forma de dragón que se extendía por su brazo derecho. Sentí un escalofrío. No sé por qué, pero ese tatuaje me quedó grabado. Intenté cerrar la ventana. Presioné la X en la esquina del navegador, pero el puntero no se movía. El ratón estaba congelado. Algún tipo de script estaba bloqueando mi control. Intenté apagar el equipo. Nada. Solo podía escribir en el chat y mis manos temblaban sobre el teclado. Pensé en desconectarme de golpe, pero algo me paralizó. Era como si necesitara saber qué iba a pasar. El hombre en pantalla habló con voz distorsionada. Bienvenidos al Palacio de Orum. A los que regresan es un placer verlos de nuevo. Y a los nuevos, prepárense para conocer la oscuridad. Desapareció unos segundos y regresó arrastrando a una mujer. Tenía los ojos vendados y las manos atadas con cinta. La sentó en la silla y volvió a mirar a la cámara. «Damas y caballeros», dijo, «el espectáculo va a comenzar».
El chat se llenó de aplausos digitales, frases siniestras y emojis distorsionados, y entonces el hombre tomó un cuchillo enorme de una mesa cercana. No voy a entrar en detalles, solo diré que los gritos fueron reales, que las súplicas lo fueron también, y que por primera vez en años me sentí verdaderamente impotente. La rabia me cegó. Escribí en el chat: están enfermos. Voy a denunciarlos. Fue lo peor que pude haber hecho. La transmisión se detuvo. La pantalla se volvió negra y apareció una nueva ventana de texto separada del resto. Una línea, escrita con calma: denunciar esto será tu sentencia. Mi cuerpo entero se tensó. Abrí mi consola de comandos e inicié mi Ghost Shield, un programa para alterar mi IP y borrar rastros digitales. Desconecté la red, apagué el monitor y me quedé inmóvil frente al reflejo oscuro de la pantalla. Esa noche no volví a encender mi computadora, ni siquiera dormí. Pero lo peor estaba por venir. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, un montaje. Quizás era un sitio falso, una grabación vieja, una broma enferma. Pero el silencio de mi computadora se sentía distinto. Había algo en el aire, como una presencia que permanecía incluso con el monitor apagado. No volví a conectarme durante una semana. Pero aunque el sistema estaba desconectado, cada vez que entraba a mi habitación tenía la sensación de que el ventilador del CPU se activaba por segundos. Como si alguien, en algún lugar, siguiera vigilando. Intenté volver a mi rutina normal. Salía, trabajaba, trataba de distraerme. Sin embargo, mi cabeza seguía repitiendo aquella frase: denunciar esto será tu sentencia. Una noche, mientras veía una película en el sofá, escuché un sonido seco proveniente de la parte trasera de la casa. Pensé que sería el viento, hasta que el sonido del vidrio rompiéndose me heló la sangre. El cristal de la puerta corrediza se desmoronó en 1000 pedazos, y antes de poder reaccionar, 4 hombres vestidos de negro irrumpieron en mi sala. No llevaban armas visibles, pero sí algo más inquietante: rollos de cinta adhesiva, cuerdas y bolsas oscuras. Me levanté de un salto. Intenté correr hacia la entrada, pero uno de ellos me sujetó por el cuello y me empujó contra el suelo. Grité. Luché con todas mis fuerzas, pero mis golpes no eran nada comparados con la precisión y la calma de aquellos hombres. En medio del forcejeo lo vi. El tatuaje. El mismo dragón naranja brillando bajo la luz del televisor encendido. En ese instante lo entendí todo. No era un simple video, era una transmisión en tiempo real. Ellos sabían quién era yo, habían visto mi rostro reflejado en la pantalla, mi reacción, mis palabras, y ahora estaban allí para silenciarme. Intenté gritar, pero uno de ellos me cubrió la boca. La cinta adhesiva se pegó a mi piel mientras mis pulmones buscaban aire. Mi mente corría en círculos buscando una salida lógica. No había manera de escapar, hasta que vi un pequeño resquicio. Uno de ellos se acercó para ajustar las sogas de mis brazos. Aproveché el momento y lancé una patada a la rodilla del hombre detrás de mí. El dolor lo hizo perder el equilibrio, y su jeta cayó sobre otro. En ese segundo, sin pensarlo, me levanté y corrí. El pasillo parecía interminable. Sentía mis pies descalzos golpeando el suelo, el aire frío entrando a mis pulmones y los pasos detrás de mí acercándose. Apenas logré abrir la puerta principal y salir a la calle. Corrí sin mirar atrás, directo hacia la casa de mi amigo Marcos Ledesma, que vivía a unas pocas cuadras. Golpeé la puerta con desesperación. Cuando abrió, me derrumbé en el suelo sin poder pronunciar palabra. Solo repetía una frase: vinieron por mí, vinieron por mí. Marcos llamó a la policía de inmediato. Cuando llegaron, los hombres ya no estaban. Solo encontraron la puerta rota, las marcas de pisadas y trozos de cinta pegados en el suelo. Nada más. El caso se registró como un intento de robo. Eso dijeron los agentes al menos, pero yo sabía que no era eso. Era un mensaje, un recordatorio de que había cruzado una línea que nunca debí tocar. Esa noche no dormí en casa, ni la siguiente, ni la otra. Cada sonido, cada sombra, cada vehículo detenido frente a la calle me parecía una amenaza. Desconecté todo lo que tuviera conexión a internet. Tiré el router, el módem, los discos duros. Incluso rompí mi tarjeta madre con un martillo. Pero nada me hacía sentir seguro. Porque la Deep Web, cuando te toca, no necesita cables para seguirte. Se infiltra en tu mente.
Te hace dudar de lo que ves, de lo que oyes, de ti mismo. Con el tiempo, comencé a notar pequeñas coincidencias. Cuentas nuevas que me seguían en redes que creía haber cerrado, mensajes anónimos en mis correos, unos con simples frases, ¿disfrutaste el espectáculo? Otros con coordenadas, direcciones, incluso fotografías borrosas de mi calle. Intenté rastrearlas. No pude. Venían de servidores imposibles de localizar, cifrados con protocolos que ni siquiera conocía. Y eso me asustó más que cualquier amenaza, porque significaba que alguien estaba jugando conmigo en mi propio terreno. Semanas después volví a encender una computadora nueva, solo para comprobar algo. No instalé nada, no inicié sesión, no me conecté a mis antiguos perfiles. Solo ejecuté un rastreo profundo del tráfico en segundo plano. Y ahí estaba, un eco, un paquete de datos que se repetía con la misma dirección de origen. Una secuencia encriptada con un código que reconocí al instante. Era la firma digital del sitio que había visitado. El Palacio de Orún. No sé cómo, pero seguía activo y de alguna forma seguía conectado a mí. A partir de ese día, comencé a documentar todo, las llamadas, los mensajes, los sonidos. Anoté las horas exactas, las direcciones IP, los cambios en la red eléctrica de mi casa. Necesitaba pruebas, pero cada vez que intentaba exportarlas, el sistema se reiniciaba solo. Una noche encontré algo nuevo, un archivo que no recordaba haber creado. Llevaba por nombre mirror_i.log. Lo abrí. Dentro, una sola línea de texto. Nos vemos pronto, Elías. En ese momento comprendí que el verdadero peligro de la Deep Web no estaba en lo que podías ver, sino en lo que podía verte a ti. Desde aquel mensaje supe que no había vuelta atrás. La Deep Web me había marcado. No importaba cuánto me escondiera, ni cuántas máquinas destruyera. Ellos ya sabían quién era yo. Pasé días sin salir, con las cortinas cerradas, durmiendo apenas unas horas. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada reflejo en la ventana me parecía un rostro observando. El archivo mirror_i.log seguía reapareciendo, incluso después de formatear el disco duro. Era como si el sistema lo recreara solo, una y otra vez. Llamé a Marcos. Le conté todo. Me escuchó en silencio, sin decir palabra, hasta que mencioné el nombre del sitio, Palacio de Orún. En ese instante noté cómo su respiración cambió. Me pidió que no repitiera ese nombre en voz alta, y me contó algo que hasta hoy no he podido olvidar. Meses atrás, otro conocido suyo, un programador llamado Daniel Viera, había desaparecido después de participar en un foro de la Deep Web. Su último mensaje decía, no los busques, ellos te encuentran. Su cuerpo nunca fue hallado, solo su computadora encendida, con una transmisión en pausa y una ventana de chat abierta. El mensaje en pantalla decía, bienvenido de nuevo. En ese momento lo comprendí, lo que había visto no era un simple video. Era un reclutamiento, una red que seleccionaba a los que se atrevían a mirar demasiado. Y una vez dentro, ya no había salida. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y agotamiento. Cada llamada desconocida me hacía sobresaltarme. Cada notificación, cada sonido de conexión me recordaba que no estaba solo. Hasta que una noche, a las 3:17 de la mañana, la cámara de mi laptop se encendió por sí sola. El pequeño LED verde brilló en la oscuridad. Yo no había tocado nada. El ventilador del CPU empezó a girar. La pantalla se encendió sola. No había escritorio, ni iconos, ni programas abiertos, solo una ventana negra. Y en el centro, una transmisión en vivo. Era mi habitación, la misma en la que estaba sentado. El mismo ángulo, la misma luz, el mismo reloj marcando las 3:17. Pero había una diferencia. En la pantalla, detrás de mí, se movía una sombra. Me giré. Nada, solo el vacío, pero en el monitor la sombra seguía ahí, acercándose. El chat del video se activó. Bienvenido al Palacio de Orún, Elías. Esta vez eres tú el espectáculo. Intenté apagar la computadora, pero todo se congeló. Ni el teclado, ni el ratón, ni siquiera el interruptor respondían. Solo pude ver cómo el reflejo de mi propia cara comenzaba a distorsionarse, píxel a píxel, hasta convertirse en la misma máscara negra que había visto aquella primera noche. La pantalla se apagó, el LED también, y entonces el silencio. Desperté horas después, tirado en el suelo. El monitor estaba encendido mostrando solo una línea de texto. Gracias por participar.
Desde aquel día no he vuelto a conectarme. No tengo redes, ni correos, ni dispositivos. Aún así, cada cierto tiempo escucho un sonido leve, como el clic de una cámara. Y cuando miro alrededor, siempre es tarde. He llegado a creer que el Palacio de Aurum no era un lugar físico ni un simple sitio web. Era una entidad digital, un conjunto de ojos anónimos que vigilan a todo aquel que se atreve a mirar su reflejo en la red profunda. La Deep Web no solo esconde secretos, crea espejos. Y si alguna vez decides mirar dentro de uno, asegúrate de que no haya nadie mirando desde el otro lado. Narrador, voz final, casi un susurro. Porque en el fondo de la red, entre los códigos muertos y las señales sin dueño, hay una cámara que nunca se apaga.